Eras una vez un pequeño escritor bastante parecido a mí, que creaba historias sin musa. Tan aplicado era a su profesión que había estudiado cada palabra, cada técnica y cada forma de expresión creada por el hombre. Fácil era para él entonces emprender mediante sus creaciones diversos viajes a donde la imaginación pudiese escapar libremente, con exclusión de la musa. Por hallarse dependiente de su disposición diaria, el pequeño escritor era poco asiduo. Se valía a la espera de cualquier idea, y aquello le imbuía una extraña pero hogareña esperanza. Era para ese entonces escribir historias sin sentido una gran blasfemia para la sociedad y un gran vilipendio que aquel que las escribiese diera continuidad a su labor. En un mundo donde la idea de verdad absoluta yacía en las musas, ningún hereje podía crear novelas, cuentos o poesías sin haberse testificado en ellas como centro a una mujer. Por ello, nada tardó el ilustre escritor en escapar de su círculo y de aquellos que esperaban de él siempre buen augurio. Había escapado de la sociedad y durante años se ocultó en su cueva, escribiendo extensos cuentos sin sentido, con la excusa de que la gran peste le impediría volver a la ciudad. Era un desertor, un fugitivo que había quemado sus libros de musas y se había puesto a crear obras poco éticas, buscando la felicidad. De la alta clase a la cueva había transcurrido todo, diríase de manera súbita, y no quedaba nada en el nuevo escritorio suyo más que papel y tinta, acompañada de una larga libertad para escribir. Antes, cuando él amaba a su musa, creaba tan magníficas historias que todos le enaltecían entre grandes ovaciones, admirando su apasionada brillantez. Tanto así que durante ese tiempo se topó con un vidente que vaticinó: serás feliz y lleno de éxito. Vivirás en tu mundo, porque éste será de tu propiedad, y acogerás todos los buenos placeres. Por ello, todo parecía ser para el escritor un destino utópico. Sin embargo, y muy a pesar de la felicidad imbuida, era un vacío lo que se encontraba en el pequeño escritor, como si todo de base fuera una farsa, como si las historias con musas fueran una estupidez. ¿Qué es la felicidad?, dijo una vez para sí mismo, días antes de perderse para siempre. ¿Es acaso escribir sobre musas motivos de lujo y de placer? ¿Motivo de felicidad? ¡Ah! Ni siquiera vivo perdido en los ojos de mi musa como tanto alardeo entre letras. Veo gusto en quienes me leen y no veo felicidad en mi interior. Solo yace en mí un corazón destrozado y un alma insatisfecha. Estas eran aquellas palabras las que cada vez forjaban a un escritor más desdichado, sumiso en la aflicción. Él era un muerto para su pueblo, y los sibilantes vientos provenientes de su ciudad se lo decían. Le llamaban para que viera su tumba y se viera a sí mismo, a su pasado creador, a su pasado perdido, poco digno para un tipo extraño, inmoderado y loco, como le llaman, como le llamarían sus antiguos amigos. Pero a él no le importaba en lo mínimo, a él no le importaba. La mera dicha no puede llenar todos los vacíos, como diría él. Y ocultado en una cueva se encuentra un joven escritor según las páginas de los más buscados. Uno bastante parecido a mí, que escribe historias sin musas y que hace cuentos y extrañas historias sobre su persona. Se sospecha que tiene delirios de grandeza, acompañado de un complejo de superioridad. Evita los placeres insípidos, el amor no correspondido y las palabras mal versadas para supuesto bien de la sociedad. Un tipo extraño, sin duda. Abandona su imagen y su buena moral por un amor a quién sabe qué. Un fugitivo del paraíso que en su negligencia deja a la mujer que ama por los libros. Su ataúd yace enterrado en el cementerio de la ciudad, sin cuerpo y sin flor alguna que le adorne. Todos lloran su pasado y condenan su presente al ostracismo. Vive retando a Dios,
a expensas del riesgo, de la cálida hoguera. Los más allegados al pequeño escritor, por su parte, atestiguan que sigue vivo en las cuevas, escribiendo absurdas pero épicas historias sin musa, y dando certeza de que su éxito y felicidad no dependen de una mujer hermosa. Otros, aún escépticos, dicen que es un loco que, habiendo tenido todo, dejó la riqueza y a su musa para tirarse al desierto a morir. Y entre todos ellos se encuentran unos pocos supersticiosos que ven con insistencia a un joven maravilloso que logró lo que nadie hizo, irrumpir un inexorable destino. Pero sea como fuese, la historia asume que era un loco, y de eso no cabe duda. Vale, para hablar de la reflexión que quiero dar, que es muy personal, bien puede ser refutada o bien puede decirme a alguien lo contrario, pero recuerdo que en mi pensamiento quiero destacar unas cuantas cosas que considero pertinentes. Primero, el arte. ¿Qué es el arte? Porque estoy hablando de arte a nivel de creación. Cabe destacar que este cuento se basa en la creación, el crear arte. Ese arte depende de factores externos a mí. Quiero decir, depende de que alguien lo considere arte. O depende de que alguien me diga que eso es arte o que no es arte. O si yo considero que es arte, es arte. Bueno, esto que sonó, espero y no haya sonado un trabalenguas porque ni yo mismo me entiendo en ese sentido. eh, Va en torno a la definición, no al concepto, la definición del arte. ¿Qué es el arte? La representación de una realidad, ¿no? Y entonces, yo represento la realidad y no considero que sea arte es arte. Bueno, eso ya no sé si es paradoja o si está en internet o no, pero bueno, ya esos son aspectos que se deben tener en cuenta. Pero ¿cuál es la base del cuento? Para hablar de la base del cuento, quiero referir al personaje, quiero hablar sobre el personaje. El personaje es un escritor, bastante parecido a mí, como lo posee mucho en el cuento, ¿no? ¿Qué quiero decir con bastante parecido a mí? Bueno, porque refleja una faceta de mi creación, por eso he dicho que el pensamiento es totalmente individual. Refleja las ciertas facetas del arte, ¿no? Ahora sí, hablando del personaje. ¿Qué significa el personaje? Bueno, el personaje es un escritor que vive en un mundo donde todos lo alaban porque es escritor y ya escribe sobre musas, ¿no? Él escribe sobre musas y cosas que son de agrado social. De agrado social, eso sí, todo el mundo gusta de crear y de leer historias sobre musas o leer o todo arte que sea sobre musas, todo poema, toda pintura tiene que ver involucrada a las musas. ¿Qué representa la musa? El concepto, no aquello que es como lo tradicional, ¿no? Lo que se tiene sobre el arte, la base del arte, lo que normalmente se tiende a apreciar en el arte. Y esas cosas generalmente son propias del arte, quiero decir, nosotros estamos inclinados a esos conceptos que son de gusto social a lo largo del tiempo, ¿no? Vemos arte en las flores, vemos arte en el paisaje, vemos arte en una mujer. Pero eso es un constructo social desde su punto de vista y eso no tiene que marcar los pasos que tiene que seguir el arte, porque en ese sentido es un esbozo de la realidad. Y si nosotros los consideramos arte, es arte, claro, perfecto. Pero no tiene que basarse sobre esos preceptos que normalmente se tienen en cuenta. El personaje quería crear sobre musas, pero no le gustaba. Creaba sobre musas, pero no le gustaba, corrección. Y él quería crear algo más, no quería pasar de esa faceta. Y es algo, esta parte sí un poco subjetiva, bastante personal, que abarca más que todo mi vida creadora, ¿no? En ese sentido, que cuando uno personalmente crea arte, cuando uno se tiende a superarse, porque repito que el arte para conocerse a sí mismo y para superarse, tiende a pasar por múltiples facetas a lo largo del tiempo, o a lo largo del corto tiempo, en mi caso, del corto tiempo que lleva, tiende a cambiar sus pensamientos, se da cuenta de que las cosas que son pasadas son erróneas, antes se tenían conceptos que ya no gustaban, y generalmente se tiende a superarse a sí mismo como persona. Entonces este se da cuenta que él le gustaba antes escribir sobre musas, pero queriendo superarse a sí mismo descubrió que el arte no va más allá de las musas, que va más allá de las musas, no necesariamente sobre las musas, y él se aburrió de las musas. Y eso significa el arte en sí mismo, la libertad, ¿no? Que le alcanza a uno mismo. Con uno mismo me refiero a que te hace conocerte como persona, tus habilidades, tus capacidades.
que no dependan tampoco los conceptos que se tienen, porque el arte son facetas que te hacen superarte cada día, aquel que prodiga el arte, o al menos es el concepto, este sí concepto de lo que yo tengo. Y entonces, en ese sentido, ¿cuál es mi mensaje? En este caso, la reflexión que yo quiero dar con este cuento. Es una invitación a las personas que no se basen en dogmas, en creencias, que les digan o prejuicios sobre el arte, como que se estanquen y se tengan allí. Y esto es un concepto que normalmente se tiene para las personas, y lo aplico para las personas que no se animan a escribir, a crear cosas, a practicar el arte en general, para referirme a todos los tipos, digamos, de aplicaciones de, no sé, cantar, bailar y ese tipo de cosas que son arte, esbozos de las realidades, ¿no? Representaciones de la realidad. Y es una invitación a los demás para que se incentiven a crear, que no se basen en el arte con un precepto cultural, bueno, sí cultural, pero como que un precepto más, tengan un precepto del arte como una forma de acercarse a sí mismo, que no dependa de factores. Ahora, en el cuento estoy hablando de un vidente que vaticinaba un destino, un inexorable destino que él interrumpió. Pero ¿cuál es ese inexorable destino? ¿Ser feliz o crear musas? Ese es el éxito, ¿no? Y ahí mismo, el éxito depende de ti o de los demás, porque él en su cueva pudo ser dichoso, o bien no pudo serlo. Ya eso depende de la interpretación subjetiva y ya ahí son preceptos personales que bueno, si a ti y que se entienda que no estoy diciendo algo que debe tomarse muy objetivo, estoy diciendo, bueno, sí quiero que se me tome objetivo esa incentiva que quiero dar a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes de mi edad, que les gusta escribir o que no lo hacen, pero sí que si tú te sientes bien en esa faceta en la que estás, no estoy diciendo que te sientes bien y te quieres superar dentro de esa faceta de crear musas y quieres crear historias sobre musas mejores, usando a la musa como puedes hacerlo, nadie te va a privar siempre y cuando seas feliz con ello o te sientas bien en esa faceta, porque el arte no tiene que depender de esas cosas, el arte es una forma de que tú alcances una felicidad y el arte también entra en el entorno cultural, ¿no? Personas que prodigan tu mismo arte y tienes que tener como que esa estrecha relación, ese estrecho equilibrio entre esos dos preceptos o tienes que al menos tenerlo muy claro y considero que eso es lo que se debe tener claro. Ahora, en cuanto a los jóvenes de mi edad que deben aplicar estos preceptos, se debe entender que quiero invitarlos, repito que quiero invitarlos a que lo intenten, que no se basen en preceptos y creen aquello basado, no sé, en algunos pensamientos que tengan, obviamente sin alejarse a lo absurdo, pero que creen cosas que ellos le hagan felices, que digan, oye, esto me ayuda, esto es arte, lo que estoy creando yo es arte y me ayuda a superarme cada día, que no dependan de otros preceptos ajenos. Eso es lo que quiero dar a entender. Disculpen si hablo la verdad, personalmente hablo mi léxico es horrible, mi retórica es horrible, pero bueno, esto es totalmente improvisado. Y bueno, otro punto, bueno, ya hablé de la musa, y bueno, son esos puntos que la verdad quiero destacar. Bueno, esos son los puntos, ya para terminar, son los puntos que yo quería destacar y que considero muy pertinentes a la hora de practicar aquello que te gusta, ¿no? Esas facetas, estar en esas facetas y mejorarse cada día. Y bueno, nada más ese pensamiento que considero pertinente dar a conocer, o al menos lo que yo considero. Esto se sale un poco de lo que normalmente pienso, pero recuerdo que estoy sacando una reflexión en base a un cuento que, bueno, que creé un cuento para que tuvieran base de él, me basé en él. Así que no debe tomarse como el punto de vista ensayista sobre las reflexiones que deben darse, porque en ese sentido todo esto es ambiguo. No me gusta tener como que una visión clara. Sí, una visión objetiva sobre la reflexión que quiero dar, más no una visión clara, que tenga que ser en ese sentido una univisión, por decirlo así, que sea una sola. No quiero que sea eso. Quiero que cada quien también saquen interpretaciones, pero no interpretaciones que se desvíen del concepto original, ¿no? Del mensaje original, que interpreten a su manera, de manera objetiva. Y cada quien es libre de pensar desde ese punto de vista, ¿no? Y bueno, un gusto y recuerden que esto fue totalmente improvisado. Nada más quería expresar unos cuantos pensamientos y espero que les haya gustado eternamente. Chao.